¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jueces en Línea, al menos en la zona centro del país, un día invernal, un día con lluvia, y estamos conversando en este momento con distintos jueces que vamos ocupando los espacios informativos del Poder Judicial en los temas de interés. Sin duda, la pandemia, los efectos y las diferentes leyes e impactos que ha tenido en la ciudadanía ha sido tema de los jueces en línea durante el año pasado y también este. Les quiero presentar a la jueza en línea de esta jornada. Ella es Claudia Miranda, jueza de familia del juzgado de familia de Pudahuel. Magistrada, muchas gracias por estar con nosotros en línea. Muchas gracias por la invitación, Julio, y feliz de participar en esta instancia. Este programa, la idea es ser absolutamente informativo educativo. ¿En qué consiste? La propia ciudadanía conectada a través de nuestro Facebook Live hace las preguntas respectivas al tema. Obviamente yo se las digo, se las leo y usted trata de, obviamente, de responder la mayor cantidad posible. Le advertimos a la ciudadanía que no somos capaces de responder todas las preguntas, pero tratamos de aglutinarlas, de parafrasearlas, de acumularlas, porque claramente el tema de los retiros del 10% para pagar la deuda de pensión de alimentos ha sido un tema muy intenso durante el último año. Magistrada, como primera pregunta, quiero preguntar su balance. En primer lugar, el balance que hace usted de este tercer retiro, que es el retiro que se está trabajando en este instante, donde la ciudadanía todavía lo está solicitando. ¿Se nos puede explicar, por favor, cuál es el balance que hace usted de esta tercera instancia ya de retiros para pago de deudas de alimentos? ¿Mm? A ver, el tercer retiro, bueno, claramente por una parte la gente ya tiene mucho más conocimiento, también tiene las expectativas también más aterrizadas, porque en un principio todo el mundo pensaba y también había falta de información. Nosotros también nos llegó una ley que comenzó a regir de un día para otro prácticamente Claro. y que por lo tanto había muchas expectativas en ese sentido. La gente también pensaba que le iban a pagar dentro de 2 o 3 días y evidentemente eso era imposible. Con este tercer retiro, de alguna manera, vuelvo a repetir, las expectativas ya están mucho más aterrizadas, también ha bajado mucho más el flujo de trabajo en ese sentido en comparación al primer y al segundo retiro, y la gente ya también sabe de una mejor manera cómo canalizar sus solicitudes. En un principio, por ejemplo, para pedir una solicitud lo hacían en 5 o 6 causas distintas, que eran las Claro. que tenían asociadas. Por lo tanto, eso a nosotros también se significaba un recargo de trabajo muchísimo más grande, porque teníamos que buscar la causa donde estaban generados los alimentos. Entonces ahora la gente sabe específicamente en qué causa pedirlo y además ya conoce el sistema, que en el fondo es que presenta la solicitud, el tribunal oficia inmediatamente la FP respectiva para los efectos de hacer la retención correspondiente, una retención primeramente genérica, y después se va a liquidar. Saben que hay una liquidación, que esa liquidación se tiene que objetar, y evidentemente si hay deuda, se oficia posteriormente a la AFP para pedir que esos pagos se hagan directamente al beneficiario, en este caso al alimentario. Por lo tanto, en ese sentido ya la gente sabe mucho más cuál es la mecánica de este funcionamiento, y por lo tanto nosotros también nos facilita mucho más el trabajo. Así es, están llegando muchas preguntas. Saludamos a todas las personas que están conectadas a esta hora de la tarde. Son las 15 horas con 5 minutos. Estamos a través de el Poder Judicial TV. Michael Sergio Contreras dice: Hola, quería saber qué pasa si a la parte demandada le pagan antes el tercer retiro y luego le notifican que tiene una cautelar de retención de fondos. ¿Qué pasa esto si ya recibió la plata y dice y la gastó claramente, pero que ya está en su poder, no está cautelada? ¿Qué pasa en esta Uh -huh. situación, magistrada? A ver, para prevenir esa situación es importante, por eso, que la gente pide inmediatamente la medida cautelar, la retención del 10%. Como dije recién, nosotros apenas recibimos la solicitud, oficiamos inmediatamente a la FP respectiva para que se proceda a hacer una retención genérica. Ahora, si la parte, el demandado o el alimentante, hizo uso de esos fondos, los retiró y los gastó, ahí claramente tendríamos que seguir por la vía ordinaria del cumplimiento, vale decir, continuar con las liquidaciones, persiguiendo el pago, generar las órdenes de arresto, eventualmente órdenes de ¿cómo se llama?, de embargo, si es que Sí. así existiesen esos bienes. Pero claro, si ya se gastó la plata, y evidentemente ya no tenemos nada más que retener, esa plata ya se gastó, se fue. Así es. Nunca está de más, magistrada, si nos puede explicar los procesos de una liquidación de deuda. La persona, a través del trámite fácil, ¿cierto?, pide la cautela de fondo y luego cuáles son las etapas sucintamente para que la ciudadanía pueda apreciarlas, porque no es algo directo, no es como el pago de la FP, que uno apretaba un botón y a los 10 días estaba en su cuenta corriente. Tiene un proceso y tiene una serie como de De opciones para que paso. las dos partes y de pasos para que las dos partes den a conocer su planteamiento frente a la situación. Claro, lo primero es que la parte, vale decir,
el alimentario solicita la retención de fondos y eso lo hace en el tribunal y en la causa respectiva, idealmente, porque como dije recién, hay muchas personas que tienen muchas causas asociadas que no necesariamente son de alimentos. Y al no Exacto. saber cuál era la causa que tenía los alimentos, presentar los escritos en 5, 6, 7 causas, por ejemplo. Entonces, supongamos que esta persona hace la solicitud en la causa correspondiente. El tribunal inmediatamente oficia a la AFP para hacer esta retención de fondos. Le notifica a la AFP y le dice, mire, de esta persona me están pidiendo la retención porque hay posiblemente deuda por alimentos, usted no pague nada hasta que yo le diga, hasta que yo tribunal le diga. Entonces, inmediatamente, una vez que sale el oficio despachado a la AFP, el tribunal internamente comienza a liquidar la pensión, comienza a liquidar la deuda, porque puede que ni siquiera haya deuda. Entonces, una vez que liquida la liquidación de deuda y existe un saldo en contra del demandado, esa liquidación se notifica a ambas partes, al demandante y al demandado. ¿Para qué? Para que ambos puedan hacer las alegaciones correspondientes. Por ejemplo, el demandado, el alimentante podría decir, ¿sabe qué? Yo no debo 1.000.000, sino que debo 500. ¿Por qué? Porque pagué por mano, porque hice otros gastos, y esa situación se va a dilucidar por parte del tribunal. Eso se llama objeción de deuda. Se objeta la liquidación. Entonces, una vez que se resuelve, se señala por parte del tribunal, ahí es un incidente que así se llama, el tribunal va a decir, perfecto, no se debía 1.000.000, por ejemplo, se debían 800. Y con esos 800, una vez que esté firme la liquidación, se oficia nuevamente a la AFP diciéndole, mire, lo que usted tiene que pagar o tiene que retener son estos 800.000. Y esos 800.000 es lo que se le va a pagar al demandante o al alimentario. Ahora, se puede suscitar en este incidente que a lo mejor el demandado diga, mire, a mí me deben 800 y la señora diga, no, es 1.200.000 porque el tribunal se equivocó o existe un problema de liquidación o el reajuste no está bien, que pueden haber errores, por supuesto, y ahí evidentemente esta tramitación incidental va a determinar efectivamente cuánto se debe. Y cuando tenemos ese monto es lo que se solicita a la AFP que se retenga y se entregue. Así es. Quiero precisar que finalmente parece que la liquidación no es algo positivo para el deudor, sino también para la persona que le deben, porque ella también puede acreditar una existencia de una deuda superior incluso. Exactamente. O simplemente reconocer, decir, sí, efectivamente esta persona me pagó estos 200.000 por mano, como para seguir con el ejemplo, y en realidad no es 1.000.000, sino que es 800. Por lo tanto, esta instancia de objeción de liquidación evidentemente es para ambas partes, tanto para el demandante, alimentante, o para para el demandado. Claro. Por lo tanto, este espacio de discusión evidentemente es para ambos lados. Estamos conversando con Claudia Miranda, jueza de familia, nuestra jueza en línea invitada del programa de hoy, 20 de mayo. Hay muchas preguntas, vamos a tratar de agruparlas temáticamente. Por ejemplo, Marian pregunta, me llegó la liquidación de deuda, ¿ya? Y me llegó una resolución de subrogación, pero el papá de mi hija hizo el retiro y puso que era deudor, pese a eso le entregaron, hizo el retiro. ¿Qué tiene que hacer ahora ella? Le quiero preguntar, magistrada, si nos puede explicar primero qué significa la resolución de subrogación, porque es una novedad del segundo retiro, y qué tiene que hacer ella en este caso general. Sabemos y le explicamos a la ciudadanía que está conectada hasta ahora de la tarde en que la magistrada no puede hacerse cargo de un caso particular, pero sí de respuestas generales sobre la situación. Exactamente. Gracias, Julio, porque eso es muy importante. Sí. Que evidentemente dar respuestas precisas. Primero, si uno lo pudiese hacer, habría que revisar la causa, porque puede que hayan otros elementos u otros antecedentes que yo no maneje en este minuto de esa causa en específico. Efectivamente, como usted señalaba, Julio, a partir del segundo retiro se hizo esta, comilla, novedad que tiene que ver con la subrogación. ¿Por qué? Porque el primer retiro no estaba incorporado. Evidentemente, muchos alimentantes, vale decir, gente que debe pensión de alimentos, no solicitó el retiro. Por lo tanto, privaban a los niños, a los demandantes, de acceder a ese 10%. Entonces, para evitar esa situación, a contar del segundo retiro, operó la subrogación. ¿Y qué quiere decir la subrogación? Independiente que se haya solicitado o no el segundo o el tercer retiro, la propia parte podía igualmente pedir esta retención para que se pagaran sus pensiones de alimentos. Subrogación significa ocupar el lugar de otra persona. Vale decir, aunque el titular no haya solicitado su tercer retiro, podía, en este caso, la madre o el representante o la persona que lo tuviese a cargo o en favor de quien se hubiesen señalado los alimentos o incluso el mismo curador ad litem, podía solicitar esa retención del 10%. En el caso que usted plantea, me da la impresión que hubo un error, porque si evidentemente había operado la subrogación, no se debieron haber pagado esos montos.
no se debieron haber pagado, sino que se debió haber esperado la orden del tribunal para que efectivamente eso se pagaran a quien correspondía. Ahora, esto yo lo engarzo con la pregunta anterior, que probablemente se demoraron mucho en solicitar el segundo retiro y, o sea, en emitir la medida cautelar de retención de fondos, y evidentemente esta parte, este demandado, ejerció su derecho con antelación y solicitó la retención o la devolución de ese 10%. Probablemente ocurrió algo así. Así es, recordar que en el primer retiro no está la subrogación, por lo tanto, si la persona que debía plata no retiraba su 10%, era imposible hacerle ningún tipo de cobro. Seguimos recibiendo muchas consultas. Dice Wendoline, yo recibí la liquidación de deuda, ya me pagaron el primero, dice, incluso del monto no lo voy a decir, pero dice, ¿debo llevar otra vez los documentos a la AFP para que me retengan el tercer retiro? ¿Se nos puede explicar, magistrada, qué tiene que hacer una persona para el tercer retiro? ¿Tiene que llevar nuevamente la liquidación, su tarjeta del banco? No sé qué. ¿Hay que sumar documentos o basta con los que ya se, Lo que pasa se es que ingresaron para el primero y el segundo? Lo que pasa es que más que llevar documentos, esto se hace a través de la oficina judicial virtual, a través del trámite fácil, que ya a estas alturas las personas lo conocen bastante bien. Sí, Es una plantilla que se generó en su momento que viene absolutamente listo. Lo único que hay que poner el nombre de quien solicita la retención y respecto de quién hay que retener. Eso es todo. Y el tribunal internamente hace todo. O sea, no ya, hay que llevar documentos. Ahora, lo que sí, para el tercer retiro o el segundo, si es que no se ha sido solicitado, hay que hacer claro. evidentemente el mismo trámite, y el mismo trámite es hacer la solicitud y además el tribunal va a volver a liquidar. ¿Por qué? Porque en el mismo ejemplo que usted está poniendo o en la pregunta, evidentemente la deuda del primer retiro que se pagó en su oportunidad no va a ser lo mismo que hay ahora. Seguramente va a ser una deuda menor, porque hoy ya se pagó una parte importante. Por lo tanto, lo que hay que hacer en este segundo o tercer retiro es volver a solicitar, volver a liquidar. Se va a dar este plazo de 3 días para los efectos de objetar las deudas o objetar la liquidación, y nuevamente va a salir despachado el oficio a la AFP que corresponda para que le procedan a pagar a esta señora. Pero llevar documentos, no, solamente volver a liquidar para saber el monto exacto de la deuda. Sí, esa es una pregunta que muchas personas han hecho. ¿Cuánto dura una liquidación? Bueno, puede quedar vencida inmediatamente al mes siguiente si es que se pagó o no se pagó la pensión de alimentos, me imagino. Lo que Eso hay pasa que es que recalcularlo, ¿no? Lo que pasa es que hay que recalcular todo de nuevo, claro. Ahora, Claro, se toma como referencia la última liquidación. Si en la última liquidación, supongamos, volvemos al ejemplo, que se debía 1 millón, que quedó zanjado, supongamos, 1 millón, y eso fue liquidado, voy a inventar, a septiembre del año pasado, por decir cualquier cosa, yo de septiembre del claro. año pasado voy a tener que calcular de octubre al mes de mayo del presente año. Estamos en mayo. Y de esa deuda yo voy a tener que ver, primero, cuánto, si es que se ha hecho pagos en la libreta, y eso se los voy a descontar, y respecto de ese nuevo monto es respecto a lo cual yo voy a oficiar. Pero voy a hacer una nueva liquidación a partir de la anterior, descontando lo que ya se pagó por el 10%, descontando además si se han hecho pagos en la libreta, y ese nuevo monto va a ser mi nueva deuda. Muchas gracias, magistrada. Seguimos conversando en línea con la jueza Claudia Miranda, ella es jueza de familia de Pudahuel. Paolo nos dice, ¿qué acciones se pueden realizar contra una AFP si en estricto rigor no realizó la retención siendo que había sido notificada con el tribunal antes de entregar los montos que el solicitante había pedido? Esa es una muy buena pregunta. Sí, Sí, muy buena pregunta. Yo entiendo que hay acciones que se pueden ejercer, y aquí creo que quiero ser bien, no lo tengo tan claro. Sé que en un ¿mm? momento se habló de de que podían caer en multa, se podía sancionar a través de una multa. A mí la verdad no me ha tocado verlo, no me ha Ya, tocado verlo. No sé si en la práctica efectivamente se estarán realizando, yo me imagino que sí, porque con la cantidad de retenciones que hay, y sobre todo en el primer retiro hubo mucha descoordinación y también los tiempos se alargaron muchísimo. ¿En qué sentido? Obviamente la cantidad de gente que solicitó el primer retiro ha ido menguando, ha ido disminuyendo con el segundo y el tercero, porque evidentemente los fondos se han ido acabando. Por exacto. lo tanto, en el primer retiro hubo muchas de estas situaciones que usted plantea, en el sentido de que efectivamente pese a que habían las cautelares, se habían decretado, se procedió inmediatamente al cobro. Yo entiendo que se aplicaron sanciones en ese sentido, pero no es algo que a mí me haya tocado ver directamente. Incluso hubo AFP en el primer retiro al menos que pagaron mucho antes que incluso lo que la ley les decía, lo que hacía un impedimento de temporalidad en frente a las resoluciones judiciales también.
impedía ejercer el derecho en ese sentido. Exactamente, claro, AFP pagaron muy pronto. Frente a lo que usted nos habla de las diferencias del primero, segundo y tercer retiro, hoy día la ministra vocera de la Corte Suprema hizo un punto de prensa dando cuenta del proceso y solo para ver la magnitud, en casi un año, porque esto partió cierto a mediados del año pasado, los juzgados de familia del país han recibido casi 900.000 escritos de solicitud de retención. El primero se solicitaron 419.000 presentaciones, en el segundo 267.000 y en el tercero 180.000, porque, como dice usted, muchas veces ya no estaban quedando fondos, por lo tanto la ciudadanía no podía exigir que le pagaran con algo que no existía. Y por eso quiero ligarlo con la siguiente pregunta que lo han recibido muchos. ¿Puedo cobrar las deudas de pensión de alimento con este bono especial que se ejerció a través de una ley que tiene que ver con lo que se denomina como el de los 200.000 pesos? Sí, también se puede hacer exigible ya no sería un 10%, va a ser Sí, mucho es un menos. poquito, Pero sí. evidentemente respecto de ese monto o de ese bono, también se puede utilizar para los efectos de pagar la pensión de alimentos. Así Y que que, esto evidentemente ha sido, a ver, yo creo que si hay algo bueno que ha traído esta pandemia, ¿eh? yo creo que ha servido para visibilizar de una manera importante el tema de las pensiones de alimento, el cumplimiento de las pensiones de alimento, que hay que decirlo que en este país lamentablemente es muy bajo. Entonces, con estas medidas que se han adoptado, la verdad es que ha sido, yo lo siento como una manera de visibilizar y también de darle una respuesta oportuna a tantos niños que por años, generalmente las madres, y aquí no quiero hacer una apología al género de las mujeres, pero en general las mujeres son las que se quedan a cargo de los niños y evidentemente exigir el cumplimiento, perseguir el cumplimiento en materia de alimentos es complejo, pese a que hay muchas herramientas para perseguir el pago, lo cierto es que en la práctica no siempre se cumple. Entonces el hecho que se haya podido entender que se podía hacer uso de este retiro, de acceder a los fondos de pensión, a los fondos previsionales, ha sido un gran logro. O sea, muchas veces la gente no tiene en cuenta, no considera la magnitud de esto, porque hasta hace poco los fondos previsionales era una cuestión absolutamente sacrosanta. Así es, Entonces, intocables. claro, en el primer retiro no se consideraron las deudas de pensión de alimento porque evidentemente se pensaron los retiros para paliar necesidades de quién era el beneficiario, de quién era el dueño de su fondo. Pero claro, alguien menos mal dijo, bueno, ¿y qué pasa con todos los niños que son susceptibles o que tienen derecho a pensión de alimento y que lo están pasando igual de mal que los adultos y que por lo tanto también tienen derecho a recibir estas platas porque evidentemente también tienen un estado de necesidad de precariedad importante? Por lo tanto, el hecho que esto haya sido visibilizado por las autoridades, por los legisladores, habla bien de nosotros como país en cuanto a expandir nuestra mirada y sobre todo de protección respecto a los menores de edad. Así es, y hay proyectos, y nacieron proyectos de ley que apuntan a perfeccionar la forma de perseguir las deudas de pensión de alimentos, solo para graficar el volumen de deuda que estamos hablando, porque no es toda la deuda, pero de lo que se ha pagado. En este punto de prensa que se realizó hoy día, magistrada, y le cuento a la ciudadanía, se entregó un estado total de pago de las AFP. Y la cifra, ojalá la diga bien, porque es muy difícil decir cifras tan grandes, pero 262.522 millones de pesos han pagado en deuda de pensión de alimentos. Mire el volumen de plata que estamos hablando y obviamente queda mucha más, pero habla de un proceso cultural de Chile de no pago a las pensiones finalmente. Lamentablemente es así, lamentablemente. Pero yo creo que en la medida que las autoridades, nosotros los tribunales, seamos todos empáticos y conscientes de esta situación, me parece que podemos ir dando pasos importantes respecto al pago de las pensiones de alimentos. Claramente yo siento que estamos al debe como sociedad en todo sentido, y vuelvo a repetir, si bien la ley establece muchos mecanismos para perseguir el pago, lo cierto es que en la práctica no son del todo efectivos. Entonces muchas veces podemos tener una ley maravillosa, pero si en Claro. la práctica no logramos darle aplicabilidad, no logramos que sea palmaria, la verdad es que no nos sirve. Y yo siento que esto ha sido un instrumento eficaz, rápido, Sí, para poder suplir de alguna manera estas necesidades. la gente está muy atenta, magistrada, y una persona, Caro, nos dice, no me quedó claro lo que explicó de la subrogación. Esa es la gracia de hacer un programa en vivo, ¿cierto? Dice, si ya solicité la retención del tercer retiro a través del botón de la página del Poder Judicial, ¿debo hacer también ese trámite de subrogación o está inserto en esa misma de solicitud que hago? Él debería señalar ahí si hay ahí ¿Mm? un botón para aplicar, porque evidente, tiene que aplicar el de la subrogación, sí, Ya. porque de esa manera
nosotros vamos a saber quién le está solicitando y evidentemente a nombre de un tercero, y eso también a nosotros nos va a facilitar para los efectos de pedir la retención. Ya, Si es que el demandado, perdón, o el alimentante no lo ha solicitado. perfecto. Paola dice, ya hablamos de los 200.000 pesos, ahora estamos hablando de las rentas vitalicias. Pregunta, ¿se puede pedir retención de los montos que están siendo pagados en rentas vitalicias? Se puede pedir la retención, ¿cierto? ¿Eso me dijo? Sí, 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 sí. Sí, también se puede, respecto a las rentas vitalicias, solicitar si es que existen deudas de pensión de alimentos, y evidentemente también se va a poder retener la suma que corresponda o la deuda que corresponda a las personas que son beneficiarias de la renta vitalicia. Sí, también pregunta la gente, voy a agrupar algunas preguntas, es que, por ejemplo, en este tercer retiro se habla recién de la renta vitalicia, pero ¿tiene impacto en el segundo o en el primero? Así como otras modificaciones que han tenido, como por ejemplo la subrogación. Lo que pasa es que la renta vitalicia antes no se había considerado porque ahí Sí, había una discusión legal respecto de quién el efectivamente eran los dueños de patrimonio, de esos quién era, fondos. claro, de quién era esa plata. Exacto, porque en el fondo se dice que el dueño finalmente termina siendo la aseguradora, porque lo que está pagando es como la contingencia de cuánto logra vivir esa persona, el beneficiario, pero que en definitiva el dueño es la aseguradora. Ahora, en este tercer retiro se ¿Mm? incorporó porque evidentemente se vio que había muchas personas que estaban acogidas a este sistema de pago, que son se me fue la palabra en el ¿Las momento, rentas que las rentas vitalicias? vitalicias, Sí. gracias, que son las rentas vitalicias, y que por lo tanto también correspondía que si existían deudas por pensión de alimentos, estas personas también se pudiesen hacer cargo. Y en definitiva tiene que ver con igualar el acceso a los derechos o al ejercicio del derecho. Exacto. Si una persona que tiene fondos en el FPI de los cuales todavía no puede disponer, bueno, ¿por qué otra persona que está sometida a un régimen distinto, pero que en definitiva cumple la misma finalidad, por qué no se puede acceder o por qué no se puede cobrar para los efectos de pagar una pensión de alimento que se debe? Magistrada, tenemos muchas, muchas preguntas. Qué bueno. Sí, pero en un tema en particular que parece ser una traba, dice muchas preguntas sobre los plazos que tienen las AFP para pagar luego que el tribunal da una orden de pago. A ver, eso están ¿Qué es? establecidos por la ley. Sí, Están- ¿ya? Pero ¿cuánto es? ¿O qué debería esperar la 10, ciudadanía? a ver, la ley habla de 10 días hábiles, si no me equivoco, de 10 hábiles. ¿Ya? Ahora en la práctica esto se han ido extendiendo un poco, sobre todo Sí, en el primer parece que sí. retiro. Sobre Mm, todo en el primer retiro. Y lo otro que tiene que tomar en consideración la gente es que nosotros los tribunales tenemos que liquidar. Y esa liquidación evidentemente no es automática. En el primer retiro puede que suene también un poco atrasado lo que yo ya estoy contando, pero hay gente que todavía no se uso del primer retiro. Entonces, Había es un algo que año para hacerlo. exactamente, y cada uno de los retiros tiene asociado un plazo de un año desde la vigencia de la ley o desde que salió publicada. Por lo tanto, en el caso del primer retiro, evidentemente los tribunales nos demoramos mucho más en liquidar, porque como usted bien dijo, eran 419.000 escritos, eso Claro. distribuidos a lo largo de todo el país, pero en términos de carga de trabajo eso fue muy, muy importante. Además, los tribunales seguimos manteniendo la misma dotación de personal. Por lo tanto, había liquidaciones que incluso se podían demorar hasta un mes. Entonces, Claro. claro, las personas decían, oiga, pero ya se dictó la cautelar, ya se retuvieron los fondos, ¿por qué no me han pagado? Bueno, porque no estaba lista la liquidación, y obviamente no se puede pagar si no tenemos una deuda cierta, una deuda específica. Ahora, evidentemente, nosotros ya estamos mucho más rápidos en liquidar, porque obviamente hay menor Sí. cantidad de trabajo, hay un mejor manejo también del sistema, ya tenemos un poco más de personas, y en términos de tribunales también se nos dotó de otros funcionarios a ¿Mm? contrata, y por lo tanto el proceso se ha ido agilizando de alguna manera. Por lo tanto, hablemos desde la liquidación, que es como Sí. lo que nos va a dar el monto cierto. Desde la liquidación, una vez que esté firme ejecutoriada, eso se vuelve a oficiar al FP, y una vez que al FP le llega, nosotros deberíamos contar, o la FP debería tener 10 días hábiles para proceder al pago. Si no, si ha pasado más de 10 días hábiles desde ese orden de pago, ¿qué debería hacer la persona? Yo lo que sugiero es que las partes pidan cuenta al tribunal a Ya. través de un escrito, igualmente a través de la oficina judicial virtual, pedir cuenta, señalando que habiendo transcurrido el plazo, que todavía no tienen antecedentes o no les han notificado, perdón, no les han notificado, no, que ¿Mm? no les han depositado, para que nosotros volvamos a pedir cuenta respecto de las AFP, que por qué no se ha producido el pago. Patricio hace una pregunta esencial. ¿Las deudas de alimento prescriben? Las deudas de alimento prescriben. Las deudas ¿Sí? de alimento prescriben, sí. ¿En Ahora, qué tramo, en qué periodo de sí, años? respecto a las deudas de alimento prescriben, y ahí hay que distinguir si son deudas de menores de edad o mayores de edad.
Las deudas de menores de edad, y ahí yo siento que ya en los tribunales estamos absolutamente contestos respecto a esta situación, las deudas de los menores de edad se suspende el plazo y por lo tanto empieza a correr el plazo de prescripción cuando cumplen los 18 años. Respecto de mayores de edad, ahí ya tenemos un plazo de prescripción, incluso algunos ahí discuten, para algunos 3 años y otros 5 años. Y ahí hay una diferencia de criterio porque algunos, va a sonar un poco técnico, pero lo asocian directamente al título, vale decir, a lo que genera la deuda, que en este caso sería una sentencia, por lo tanto 3 años. Y para otros se refieren a una prescripción ordinaria de 5 años. 5 años. Perfecto, entonces hay que estar muy atento en torno a los plazos. Sí, pero en todo caso es un plazo que a nadie se le podría pasar de un día para otro. O sea, sí, claro, y así lo importante, esto así como también como datos prácticos también a las personas que nos están escuchando, que la manera, no es que el plazo pase y después de 3 años no me deben nada. Si yo, como persona, como demandante, estoy siempre pidiendo liquidaciones de deuda, siempre, no me refiero a todas las semanas ni todos los meses, pero estoy constantemente, por ejemplo, 2 veces al año pidiendo liquidación de deuda y estoy ejerciendo acciones para perseguir el pago, por ejemplo, órdenes de arresto y otro tipo de sanciones que están establecidas en la ley, yo estoy interrumpiendo esos plazos. Por lo tanto, en la medida que yo lo mantenga y lo esté generando acciones, ese plazo no corre, no se computa. Los plazos de prescripción tienen que ver con la inactividad y eso es muy importante. Así que súper buena pregunta esa a la persona que la hizo, porque en la medida que yo esté ejerciendo acciones, estoy interrumpiendo esos plazos, por lo tanto ese plazo nunca se va a cumplir o nunca va a avanzar. Claro, exacto. Tal cual. Isaac dice, ¿existe alguna consecuencia para una demandante que hace mal uso del sistema judicial, retiene la plata de su expareja sabiendo, y así lo dice la liquidación, que estaba al día, y dicen más, incluso tenía saldo a favor dentro de la pensión de alimentos? ¿Qué puede pasar ahí? Lo que pasa es que si tiene saldo a favor, no se le va a decretar una retención, no hay pago. Ya. Pero hay que hacer la liquidación igual, es decir, la persona tuvo un par de meses su plata que retenía esperando esa decisión. Exacto. Si, por ejemplo, aparece una liquidación, las liquidaciones no es sinónimo de que siempre aparezcan deudas, de hecho, muchas aparecen saldos a favor y aparece con un signo más, por ejemplo, más 100.000, quiere decir que tiene un saldo a favor de 100.000 y eso se podrá computar para el próximo mes, se va a rebajar. Pero si una persona tiene un saldo a favor o no hay deuda, evidentemente no va a salir una retención porque no habría respecto de qué monto solicitarlo. Sí. Y por último, ya estamos, son las 15:30. Una pregunta importante que también se ha repetido, habla sobre el impedimento de las notificaciones, que muchas veces la notificación puede paralizar un sistema de justicia, en este caso una exigencia del pago de la deuda. ¿Se nos puede explicar cómo funcionan las notificaciones, magistrada, por favor, en familia? Y qué impedimento puede tener para saltarse el no encontrar a la persona, que evidentemente en muchos casos no ha habido? A ver, lo que pasa es que ayer en el tema de las notificaciones es un tema bien amplio y como habría que distinguir. A nosotros los abogados nos encanta distinguir siempre. Pero bueno, es como todo en la vida. Lo que pasa es que, a ver, hay impedimentos en el tema de notificaciones, sobre todo cuando se inician las demandas. Evidentemente, si yo no logro notificar a alguien, no puedo tenerlo por parte de un juicio, no puedo tener trabada la litis, no puedo tener trabado el conflicto, porque no lo estoy notificando. Pero cuando ya estamos hablando de deudas, ya asumimos que hay un procedimiento, por lo tanto esa persona ya fue emplazada, ya fue notificada. Por lo tanto, ahí no deberíamos tener mayores problemas con las notificaciones. Además, que en la ley de alimentos existe una norma expresa que dice que el demandado o el alimentante tiene la obligación legal de dar a conocer su nuevo domicilio, cuando se produce un cambio de domicilio, por supuesto. Por lo tanto, si esta persona no da a conocer su nuevo domicilio, el tribunal lo va a seguir notificando en el mismo domicilio donde estaba antes. Por lo tanto, esa sanción es en perjuicio del mismo, porque él no va a tener idea o no va a tener conocimiento de lo que le está notificando el tribunal. Por lo tanto, las notificaciones, en este caso de liquidación, por lo tanto ya estamos hablando de un proceso que ya está avanzado, que ya se hicieron las notificaciones más difíciles, que son las del principio, ese paso ya lo tenemos listo, ya se avanzó. Y vuelvo a repetir, si esta persona no da a conocer su nuevo domicilio, yo lo voy a seguir notificando en el domicilio antiguo y por lo tanto la liquidación, si dentro de 3 días él no lo quieta, yo la voy a tener por firme. Por lo tanto, en ese sentido no debería haber mayor complejidad, salvo que exista una situación muy excepcional o algo muy distinto, pero en estricto rigor la notificación por liquidación de un domicilio distinto o que no se haya actualizado, eso es responsabilidad del propio demandado.
En el sistema de justicia, cuando ya hay una causa notificada que están dando, sirven las notificaciones por correo electrónico, por WhatsApp, por algunos medios en que para otros sistemas como el bancario sí son válidas. A ver, lo que pasa es que en el sistema de familia, con la nueva ley, que ya, ya no es tan No es nueva, tan nueva. claro, a estas alturas uno siempre tiende a hablar como de la nueva ley. Lo cierto es que sí, estas notificaciones caben y son aceptadas siempre y cuando el propio demandado haya señalado para sí una forma distinta de notificación. Para Perfecto. nosotros las reglas generales siempre son las personal, por cédula, por carta, etcétera. Pero yo como demandado puedo señalar una notificación que para mí sea más fácil, por ejemplo, un correo electrónico, pero la tengo que dar yo mismo, porque si no sería muy fácil bypassar el sistema. Por ejemplo, Exacto. si yo quisiera decir que a don Luis Mundaca lo voy a notificar por correo electrónico, yo podría inventar un correo, por ejemplo, Sí, cualquiera, jmundaca@gmail.com, claro. claro, cualquier cosa, y yo podría generar notificaciones ahí, y eso evidentemente no va a ser válido. Pero distinto es que venga el propio Julio Mundaca a decir, ¿sabe qué? Yo quiero que me lo notifiquen a mi correo, y mi correo es cualquier cosa, jmundaca, pero para sí, y uno lo tiene que señalar. Y Perfecto. lo mismo si usted quiere que lo notifiquen por WhatsApp, etcétera, uno podría señalar siempre y cuando para usted sea certero y a usted le dé fe respecto a que las notificaciones le van a llegar de manera correcta. Magistrada, dio mi correo electrónico al aire y me van a llegar las deudas y todo a mi correo. No debió hacer Todo, voy a eso. ser la primera en notificarlo. Voy a Magistrada, meter al sistema y lo voy a mandar ahora. dice una persona, me pagaron el primer y segundo retiro que el deudor pidió voluntariamente, pero no pidió el tercero. ¿Puedo solicitarlo igual? Sí, subrogación. La subrogación que explicábamos hace poquito. Vamos a seguir conversando, quedan unos 5 minutos de programa más o menos. Y hay muchas personas que están preguntando qué pasa que todavía, porque efectivamente el pago del primer retiro no está en el 100%, según la cifra del Poder Judicial está cerca del 86%. ¿Qué pasa si todavía no me pagan el primer retiro? ¿A dónde acudo, magistrada? Habiéndolo solicitado, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, eso que ya están con la tramitación del primer y segundo, entiendo. Ya, yo sé que hay algunas causas ahí medias rezagadas por un problema de tramitación básicamente y que principalmente ha obedecido, principalmente, y en esto no quiero parecer echándole la culpa a las AFP, porque Sí, claro. evidentemente para ellos también ha sido una vorágine esto, pero hay situaciones que han estado pendientes y yo tiendo a pensar que es comilla por una cuestión de que se han traspapelado. Digo traspapelado entre comillas porque evidentemente todo esto es virtual, pero que Perfecto. evidentemente han ido quedando rezagados o porque existan problemas al momento de generar la retención, ya sea porque iban con algún problema en el nombre, algún problema del RUT. Y hay también un llamado también a las personas a que es importante que revisen los documentos o las resoluciones judiciales. Nosotros con la carga de trabajo que tenemos, que ha sido bien importante y con un costo en términos de tiempo y de Sí, desgaste. humano, me imagino. Mm. Exactamente, es importante que las partes también se acostumbren a revisar, porque no por el solo hecho que vaya una resolución del tribunal significa que está 100% bien. De hecho, por ejemplo, ocurría al principio en causas de rebaja de pensión de alimentos, eso sí pasó mucho al principio, donde el demandante rebaja es el alimentante, vale decir, el que debe los alimentos. ¿Se entiende, verdad? Sí, Entonces, claro, al momento de pedir en esa causa de rebaja, era la causa vigente por los alimentos, quien detentaba el cuidado de los niños, por ejemplo, la madre, salía la retención hacia ella, porque ella era la demandada. ¿Por qué? Porque por defecto del sistema, el sistema inmediatamente hacía la retención al demandado. Pero en estas causas de rebaja, vuelvo a repetir, es al quien revés. debía pagar era el demandante. Entonces, claro, pudo haberse generado este tipo de situaciones, pudo haberse generado este tipo de situaciones donde salían mal emitidas las órdenes o las resoluciones, puede haber existido un error y probablemente ahí se entrampó, comillas, se traspapelaron estas situaciones o estas medidas cautelares y por lo tanto, claro, todavía puede que nadie las haya subsanado o incluso la propia parte no haya solicitado decir, mira, acá se cometió un error y a quien deben retener es a Juanito y no Claro. a No Pepita, al por lo revés. tanto Claro. solicito que se haga de una manera correcta. Por último, Iván, Iván de Magallanes dice, pregunta, ¿es un buen momento, por ejemplo, para pedir otros trámites asociados a las pensiones de alimentos? Él dice que quiere rebajar la pensión de alimentos, seguramente tendrá una condición necesaria para hacerlo. ¿Es un buen momento? ¿Los tribunales están tomando estas resoluciones, estas audiencias para poder actualizar, por ejemplo, cuánta plata se tiene que pagar mensualmente? Eso es una buena pregunta,
Julio, también Sí, porque los tribunales, y eso es importante también que las personas lo sepan, los tribunales con pandemia con todo, no hemos dejado de funcionar en ni un ya. solo momento. Que en otros países se declararon, comillas, ferias Sí, judiciales, etcétera. absolutamente. El Poder Judicial chileno, la verdad es que estaba bastante avanzado en medios tecnológicos porque ya teníamos la tramitación electrónica, teníamos la firma digital, etcétera. Si bien al principio fue un poco más lento, evidentemente, porque había que volver a trasladar todos los tribunales a cada una de las casas de los funcionarios, de los jueces, Sí, de los claro. ministros, etcétera. Y evidentemente eso significó un poco más de retraso, pero lo cierto es que nunca hemos dejado de funcionar. Hemos estado un poco más lento en términos de audiencia, pero no en términos de resoluciones. Si esta persona de Magallanes quiere solicitar un retiro por su, perdón, la rebaja, Autorización de la rebaja, sí. exacto, quiere demandar por concepto de rebaja, evidentemente lo puede hacer en la medida que tenga motivo plausible, que existe una variación de sus circunstancias económicas, lo puede hacer sin ningún problema, el tribunal lo va a coger a tramitación, va a tener por presentada la demanda, a lo mejor el plazo de la audiencia preparatoria va a ser un poco más alejado de lo que era hasta hace un tiempo atrás, pero evidentemente estamos tramitando todas las causas de igual manera. Muy bien. Son las 15 horas con 38 minutos. Queremos agradecer a nuestra jueza en línea el día de hoy. Muchas preguntas. Le Pasó decimos a la... volando. Sí, muy rápido este programa porque es muy dinámico. Claudia Miranda, jueza de familia de Pudahuel. Magistrada, muchas gracias por estar en línea el día de hoy. Muchas gracias, Julio, a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Gracias. De nada. Y me despido. Le digo a las personas que pueden compartir este video, pueden volver a escucharlo ya que va a quedar siempre acá en nuestro Facebook para que ustedes puedan volver a escuchar los contenidos y las respuestas de la magistrada Claudia Miranda. Por mi parte me despido, ya 20 de mayo de este año 2021 y nos encontramos en una próxima oportunidad. ¿Desde dónde? Desde el Facebook del Poder Judicial de Chile en un programa llamado Jueces en Línea. Hasta pronto, que tengan muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.